Entonces, para el día de hoy vamos a iniciar la clase con ley de enfriamiento de Newton. Entonces, para la ley de enfriamiento de Newton, la ley de enfriamiento de Newton establece que el cambio de temperatura de un objeto con respecto al tiempo cambio de temperatura de un objeto con respecto al tiempo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto temperatura, llamémosla T del objeto y la temperatura del medio donde se encuentra el objeto. Esta temperatura la voy a llamar T sub M, la temperatura de medio. Y la temperatura T sub M del medio en donde se encuentra el objeto. Listo. Eso es lo que establece la ley de enfriamiento de Newton. Y precisamente lo que está en esa frase se puede interpretar como una ecuación diferencial, se puede llevar a modo matemático. Entonces, matemáticamente, lo que dice esta frase es cambio de temperatura con respecto al tiempo es proporcional, es que a veces la diferencia de la temperatura del objeto, ¿sí?, con la temperatura del medio en donde se encuentra el objeto. Ahí está la traducción matemática al enunciado. Y ahí lo que tenemos pues es una ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Qué tipo de ecuación diferencial tenemos ahí? Bueno, ahí lo que tenemos es una ecuación diferencial lineal. Ahí necesitamos distribuir la parte que tiene la t, la pasamos al otro lado. Y nos queda la forma de ecuación diferencial lineal. Bueno, en este tipo de ejercicios se pueden clasificar en dos. Cuando la temperatura del medio es constante y cuando la temperatura del medio es variable. Vamos a mirar los dos casos. ¿Sí? Bueno, en el otro caso, pues es simplemente pues, empezar a trabajar, pero aquí en este caso en particular, si la temperatura del medio es constante, se puede resolver teóricamente la ecuación diferencial. Entonces podemos llegar a una fórmula y ahorrarnos el proceso de hacer las integrales.
Entonces vamos a considerar primero ese caso, si la temperatura del medio es constante. Entonces, algo para analizar antes de empezar a mirar los casos, es que en este tipo de ejercicios, pues necesitamos encontrar la constante de proporcionalidad, necesitamos establecer cuál es la temperatura del medio, ¿sí? Estos suelen llegar a ser incógnitas, y necesitamos, cuando haga la integral, encontrar la constante de integración. Entonces vamos a tener tres incógnitas, K, T sub M y el valor de la constante C. Entonces, para tres incógnitas, ¿qué necesita uno? Tres ecuaciones. Y para obtener tres ecuaciones, pues tres datos. Entonces, en estos ejercicios, en el enunciado nos tienen que dar tres datos. A veces un dato es directo, la temperatura del medio. Ya teniendo una vez la temperatura del medio, pues solo nos quedaría por encontrar, por hallar el valor de K y por hallar la constante de integración C. Ahí es donde se arma el sistema 2×2. Bueno, vamos a empezar a mirar este caso, si la temperatura del medio es constante. Voy a enumerar aquí la ecuación, esta es la ecuación 1. Entonces en 1 vamos a operar. Entonces, de 1, al distribuir y organizar la información, nos quedaría cambio de temperatura con respecto al tiempo. Acá distribuimos y este KT lo pasamos al otro lado. Nos quedaría menos KT. Igual a menos K por T sub M. Ya la tenemos escrita de forma de ecuación lineal, ¿no? Entonces aquí está la derivada de T con respecto al tiempo. Aquí está la variable T, acompañada por un coeficiente que uno puede decir que depende exclusivamente de la variable independiente que es tiempo. Y al otro lado, pues una constante. Se puede decir depende del tiempo. Entonces, esto ya está escrito de la forma de ecuación diferencial lineal. Entonces acá simplemente pues, identificamos el valor de P, identificamos el valor de F. Ya estableciendo quién es P y F, pues podemos utilizar la fórmula. La quiero escribir aquí con las letras que tenemos. Entonces acá lo que vamos a llegar a es a que T es igual a E a la menos integral de P. Estoy recordando la fórmula de las lineales. Que multiplica la integral grande. E a la integral de P por F más la constante C. Listo. En este caso P es simplemente la constante menos K. Entonces acá menos y menos nos va a dar más. La integral de K es K por T. Entonces aquí nos va a quedar E a la K. Y dentro nos va a quedar la integral grande E a la menos KT. KT E a la menos KT multiplicado por F. Que en este caso sería menos K T sub M más C. Bueno, esta integral grande, esta es directa. ¿Sí? Uno si quiere puede hacer una sustitución, pero esto es directo, ¿no? La integral de E a la menos KT es E a la menos KT sobre menos K. Y aquí precisamente tenemos el menos K. Entonces, este menos K se cancela. Entonces esto nos da como resultado que T es igual a E a la KT, que multiplica, y entonces la integral nos daría E a la menos KT, y ahí nos queda el T sub M. Voy a colocar aquí al ladito, y le sumamos la C. Y ahora podemos distribuir. Vamos a distribuir esta operación. ¿Sí? A veces no vale la pena distribuir, pero aquí sí vale la pena distribuir, porque al distribuir, la parte exponencial o la exponencial va a quedar solo una vez. Entonces, distribuyendo, nos va a quedar, voy a distribuir y voy a cambiar el orden. C, E a la KT más T sub M. Porque estas exponenciales se cancelan, ¿no?
Y esta es la fórmula. Entonces, si usted mira la fórmula es muy similar a la de los modelos anteriores. En los modelos anteriores estamos trabajando, decíamos que C era la cantidad inicial, ¿no? Es igual, pero simplemente dejamos C. Aquí no hablamos de cantidad inicial, simplemente lo dejamos así. Y se le agrega la temperatura al medio. O sea, esto es lo nuevo que tiene de los modelos anteriores, el más T sub M, la temperatura al medio. Entonces, aquí ya hicimos la parte de ecuaciones diferenciales. Entonces, ya llegamos a cálculo 1. Entonces, ¿qué necesitamos? Encontrar el valor de C, encontrar el valor de K, encontrar el valor de T sub M. Entonces, C, K, T sub M, incógnitas. ¿Sí? Que necesitamos tres ecuaciones. ¿Cómo sacan las tres ecuaciones? De tres datos. Entonces, necesitamos tres datos. Entonces, lo que les comentaba, uno de los datos es la temperatura al medio y ese a veces viene en el enunciado. Si no viene en el enunciado, pues entonces nos tienen que dar tres datos. Tiempos con temperaturas. En teoría, usted arma su sistema de 3 por 3 y encuentra sus valores y ya tendría el modelo. Ya teniendo el modelo, le pueden hacer a uno preguntas. Oiga, ¿cuál es la temperatura a tanto tiempo? ¿O en cuánto tiempo la temperatura será de tanto? Bueno, vamos a hacer un ejemplito de esta partecita. Antes de clase estaba tomando unas fotos para no tener que escribir los ejemplos. Ya, acá está el ejercicio. Se encontró un cadáver dentro de un cuarto cerrado de una casa donde la temperatura era una constante de 70 grados Fahrenheit. Al momento del descubrimiento se determinó que la temperatura del cuerpo era de 85 grados Fahrenheit. Una hora después, una segunda medición mostró que la temperatura era de 80 grados Fahrenheit. Suponga que la hora de la muerte corresponde a T igual 0 y que la temperatura en ese momento es de 98.6 grados Fahrenheit. Determinen cuántas horas transcurrieron antes de descubrir el cuerpo. Bueno, ahí nos están dando tres datos para poder hacer el ejercicio. Ahora, lo que no me gusta aquí es que dice que suponga que la hora de la muerte, bueno, no, en realidad es lo normal, ¿no? O sea, eso empieza a contar el tiempo, pues en el momento del deceso. Pero no me gustaría trabajar el ejercicio empezando con T igual 0 en el momento de la muerte. O no muestra, no, sí sirve bien. En T igual 0 es el momento de la muerte. En el momento de la muerte conocemos la temperatura. Ah, no, sí, va a funcionar bien. Ah, no, mentiras.
Cuando lo descubrieron, la temperatura era 85. Una hora después, era de tanto. No se conoce. Ah, no, pero dice que la temperatura a la hora de la muerte era de 98.6. Ah, no, entonces sí funciona bien. Bueno, lo que iba a decir era que cuando usted toma el tiempo cero es bueno asociarlo a una temperatura que se conozca, ¿sí? Porque a veces la pregunta es, ¿cuál es la temperatura en el tiempo cero? Y el tiempo cero, es bonito trabajar ese tiempo cero para una temperatura. Le digo, ¿por qué? Porque cuando T vale cero, toda esta parte se cancela. Y, bueno, y solo quedaría la C. O sea, se va la K y solo nos queda la C. Entonces nos va a quedar una ecuación más simple si usted conoce la temperatura, ¿sí? Entonces aquí en los ejercicios de temperatura es bueno asociar el tiempo cero, a una temperatura dada. Y el tiempo cero puede indicar una hora, no sé, 5 de la mañana, mediodía, 4 de la tarde, ¿sí? Simplemente un contador. A partir de ese momento es que usted empieza a contar el tiempo. Entonces acá el tiempo cero, t igual cero, le sirve para hacer ecuaciones más simples. Bueno, vamos a sacar los datos. Bueno, para los datos tenemos tiempo y temperatura, ¿sí? Bueno, hay uno que tenemos ya fácil para reemplazar de una vez, que es la temperatura del medio, ¿no? Entonces, este 70 grados Fahrenheit es la temperatura de la casa. Hay que tener en cuenta que en la ley de enfriamiento de Newton, cuando la temperatura del medio es constante, entonces el objeto al cual usted le está analizando la temperatura tiende a tomar la temperatura del medio, ¿sí? Entonces el cuerpo en algún momento tiende a tomar el valor de 70 grados Fahrenheit. Bueno, el primer dato puede ser la temperatura del medio. Voy a borrar acá, voy a colocar primer dato, temperatura al medio, T sub M. En este caso es 70 grados Fahrenheit, ¿sí? Y vamos a mirar los otros datos. Es segundo dato, tiempo y temperatura. Nos dicen, al momento del descubrimiento se determinó que la temperatura del cuerpo era 85 grados Fahrenheit. Ah, esto es lo que no me gusta. Ya vi lo que no me gusta. ¿Sí? Él murió en determinada hora. Y luego, en el momento que lo descubrieron, la temperatura era de 85. Entonces, temperatura de 85. Pero aquí el problema es que no conozco ese tiempo. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, no lo conozco, pero lo voy a tomar entonces como, toca nombrarlo. Entonces lo voy a tomar como un tiempo, un T1. ¿Sí? Eso es una forma de hacer el ejercicio. Pero entonces desconocemos T1. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Le estamos agregando otra incógnita al problema. ¿Sí? Esta es la parte complicada. ¿Y qué más información tenemos? Una hora después, una segunda medición mostró que su temperatura era 80 grados Fahrenheit. Entonces, una hora después es el tiempo anterior más una hora. Y la temperatura era 80 grados Fahrenheit. ¿Sí? Se sabe que en el momento de la muerte es temperatura cero. O sea, acá se le agrega un cuarto dato porque le estamos agregando nosotros la incógnita T1. Dice que en ese instante, la hora de la muerte, en el tiempo cero, la temperatura era de 98.6 grados Fahrenheit. Esos serían los datos.
Bueno, entonces si observamos la temperatura del cuerpo, al inicio era de 98.6 grados Fahrenheit y a medida que iba pasando el tiempo, pasó a 85 y luego pasó a 80. Entonces, ¿qué pasa con esa temperatura? Está disminuyendo, ¿sí? ¿A dónde tiende? Tiende a 70 grados Fahrenheit. Bueno, yo tengo una forma, me parece, más simple de trabajar este señor. Es tomar el tiempo cero y no colocárselo a la hora de la muerte, sino mejor colocárselo a estos datos, ¿sí? Así es como lo voy a trabajar mejor, para aprovechar el tiempo cero. Aunque no es, sí, porque aquí tenemos dos datos asociados a tiempos que no conocemos. Usted puede trabajar acá con T1 y T1 más 1, reemplazar y o sea, se trabaja normal, no hay ningún problema. Pero lo quiero hacer entonces de otra forma. Profe, estoy trabajando con del. ¿Qué tiene? Sí, sí, señor. Eso tiene pues, el modelo y con el modelo usted puede determinar cuántas horas transcurrieron antes del descubrimiento del cuerpo. O sea, usted reemplaza estos datos así como están, arma sus sistemas, aquí la dinámica, bueno, si usted reemplaza la temperatura al medio es 70, ¿sí? Acá, entonces solo le quedarían dos incógnitas. ¿Quién es C y quién es K? Para C y K, ¿qué necesita? Dos valores. Pero el problema es que los datos que tenemos no nos sirven de mucho, bueno, porque tocaría dejarlo en términos de otra nueva incógnita, el T1. Entonces, por eso aquí aparecen tres ecuaciones. Menos tres datos para armar su sistema de 3×3. Ustedes reemplazando este valor, y está completo, tiempo cero, temperatura 98, puede encontrar un valor. ¿Sí? Entonces reemplaza tiempo cero, y entonces le va a quedar simplemente por allá el valor de C. Pero aquí le va a aparecer el T1, ¿no? Entonces aquí usted monta su primer sistema, su primera ecuación, luego monta la segunda. En realidad por aquí sale sencillo. Si quiere hagámoslo por este lado. Entonces vamos a empezar a reemplazar la información. Vamos a hacerlo por acá. Entonces, lo primero que hago es reemplazar la temperatura al medio, que esa ya está. Reemplazando la temperatura al medio, nuestro modelo va quedando de la forma C e a la KT más la temperatura al medio. Es una incógnita menos, temperatura al medio. Falta encontrar el valor de Zika. Voy a continuar con el tiempo cero, con el cuarto dato. Ahí es donde voy a armar la primera ecuación, porque al reemplazar T por cero, la K desaparece y va a quedar una ecuación más simple. Entonces, cuando T vale cero, la temperatura es de 98.6 grados. Bueno, entonces, reemplazando nos quedaría 98.6 es igual a C y a la 0 más 70. Entonces, el tiempo cero es poderoso. El T igual 0. Porque hace que quede una ecuación trivial. Esto E a la 0 es 1, ¿no? Aquí está fácil despejarse. En sí esta debería ser la primera ecuación, pero con eso ya tenemos el valor de C. Entonces de acá podemos obtener que C E a la 0 es 1. Nos daría que C es igual a 28.6 grados, ¿no? Lo que da la resta. ¿Sí? Bueno, ya que encontramos el valor de C, aprovechemos y lo reemplazamos en el modelo, antes de reemplazar los otros datos. Esto nos va quedando 28.6, y no debería haberle escrito grados, 28.6 E a la KT más 70. Entonces ahora solo nos queda una incógnita. ¿Quién es K? Y para eso vienen los otros datos. ¿Sí? Entonces, vamos a reemplazar por el dato 2. Cuando T es igual a un tiempo que no conocemos, que es el tiempo que nos están preguntando, ¿no? Tiempo del deceso. El tiempo que ha transcurrido desde el momento que lo descubrieron. La temperatura es de 85 grados Fahrenheit.
Entonces, reemplazando ese dato nos quedaría 85 es igual a 28.6 e a la K por T sub 1 más 70. ¿Sí? Entonces, ese dato solito no nos sirve para hallar el valor de K, porque le estamos agregando la incógnita de T sub 1. Entonces, ahora lo que tengo aquí es una ecuación con dos incógnitas. ¿Quién es K? ¿Quién es T sub 1? Esta es la que voy a llamar aquí primera ecuación. Y ahora reemplazamos por el siguiente dato. Cuando T es igual a T sub 1 más 1, la temperatura descendió un poquito más. Ahora está en 80. Y reemplazando nos quedaría 80 es igual a 28.6 e a la K que multiplica a T sub 1 más 1 más 70. Y esta va a ser la ecuación 2. Entonces aquí lo que hicimos fue montar un pequeño sistema de 2×2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer... Aquí podemos hacer sustitución, igualación, eliminación. Lo que voy a hacer eliminación. Bueno, vamos a trabajar estas ecuaciones. Acá toca, en la segunda toca distribuir K por T sub 1 y nos quedaría acá. Voy a reescribir aquí la segunda ecuación, pero ya con esa operación. Y ese 70 lo voy a pasar al otro lado. Quiero dejar la exponencial y números al otro lado. Y arriba lo mismo, exponencial y números al otro lado para poder operar más fácil. Entonces, bueno, hagamos eso primero. Lo podemos hacer en orden. Entonces, en la ecuación 1, pasamos el 70 al lado izquierdo. Y nos daría que 15 es igual a 28.6 por E a la K sub 1. Lo estoy organizando para hacer eliminación. Y en la segunda, 70 pasa al otro lado y nos quedaría 10 es igual a 28.6. Y aquí vamos a distribuir en la parte del exponente y nos quedaría K sub 1 más K. Y lo que vamos a hacer es división. Vamos a dividir para eliminar. Entonces vamos a tomar la ecuación 2 y la vamos a dividir en la ecuación 1. Entonces eso nos da como resultado 10 dividido en 15. ¿Sí? Y al hacer la división entre estos señores, 28.6 y 28.6 se cancelan. Y en las exponenciales, pues restamos los exponentes, ¿no? Eso nos queda simplemente como E a la K, ¿no? Y ahí podemos encontrar el valor de K. Entonces simplemente aplicamos logaritmo. Bueno, 10 quinceavos es 2 tercios, ¿no? Y entonces de acá obtenemos que el valor de K es logaritmo natural de 2 tercios. ¿Sí? Y ahí podemos aprovechar y encontrar el valor de T sub 1. Entonces podríamos reemplazar, por ejemplo, en la ecuación 1. Reemplazando en 1, nos quedaría que 15 es igual a 28.6 E a la K por T sub 1. Bueno, voy a escribir primero el T sub 1 y ahí sí el logaritmo. Y ahí podemos despejar el T sub 1. Entonces primero hay que bajar estos señores del exponente, ¿no? Hay que aplicar logaritmo. No podemos aplicar logaritmo de una vez porque está este número atravesado. Lo pasamos al otro lado, ¿no?
Nos queda 15 sobre 28.6 es igual a e de su 1 logaritmo de 2 tercios. Y ahí sí aplicamos logaritmo natural. Simplificamos. Nos quedaría t sub 1 por logaritmo de 2 tercios. Listo. Y ahí podemos hallar t sub 1. Y en sí es lo que nos preguntan ahí. Ya nos queda que t sub 1 es logaritmo de 15 sobre 28.6 sobre logaritmo de 2 tercios. Bueno, voy a traer una calculadora. Yo también quiero hacer la cuenta. Ya vengo. Bueno, yo como a mí me trae una calculadora, pero ya le borraron los valores. ¿Alguien me puede decir cuánto da? Profe, a mí me da 7,27. 7.27. Listo. Bueno, oiga, yo nunca había hecho el ejercicio de esta forma, siempre lo hacía diferente y no me pareció traumático hacerlo por acá. O sea, lo que no me gustaba en este ejercicio, en esta parte, es que hay dos datos en donde no conocemos el tiempo, pero se puede escribir de esta forma. Lo desconozco, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién es el valor de T1, no? Esa es la pregunta. Determine cuántas horas transcurrieron antes de descubrir el cuerpo. Entonces, desde el deceso, que es el tiempo de 98, cuando lo descubrieron, la temperatura era 85. Entonces, T1 hace referencia al tiempo cero desde que murió hasta que se descubrió. Entonces, aquí la pregunta del ejercicio es, ¿quién es T1, no? El tiempo del descubrimiento. ¿Cuánto ha transcurrido? Entonces, ya tenemos la respuesta al ejercicio. Han transcurrido 7.27 horas. ¿Sí? Eso sí se ve bonito con decimales. A veces uno quiere como escribir las cosas más bonitas y dice, no, eso son 7 horas y 27 minutos. No, ya le quedó mal, ¿no? Ese punto 27 son horas, ¿no? No hace referencia a 27 minutos. Se puede hacer conversión del 0.27 horas, ¿cuántos minutos son? Si uno quiere, ¿no? Pero así se ve bonito, no le están pidiendo más. Entonces, a la hora del ejercicio, tenga en cuenta, ¿no? Tenga en cuenta primero la ecuación que usted tiene, cuántas incógnitas la componen, cuántos datos necesitan para encontrar esas incógnitas.
Y en este caso, en este ejemplo en particular, pues no nos alcanzaba con, entre los datos, tocaba agregar una nueva incógnita para poder hacer manipulación, ¿no? Se nos están dando temperatura, pero no conocíamos tiempo. Ah, si no lo conoce, pues bautícelo. Yo te bautizo con el nombre de Tesu1. Ya. Le voy a colocar X si quieren. Bueno. Entonces, esto es bastante fácil de trabajar. Bueno, ese es cuando la temperatura al medio es constante, ¿no? Pero en la vida real, pues a veces no se puede controlar la temperatura al medio, ¿no? Hay muchas situaciones donde uno puede controlar la temperatura al medio, ¿no? Usted mete algo en un horno microondas, usted dice, bueno, tanto tiempo a tanta temperatura. La temperatura de la nevera, ¿no? Dentro de la nevera. Entonces tiende a ser constante. Pero hay situaciones donde la temperatura al medio varía, ¿no? Usted tiene algo en una habitación, entonces la habitación en el transcurso del día, pues puede estar cambiando su temperatura. En la temperatura del medio, pues según lo que uno ve en la ley de enfriamiento de Newton, pues altera la temperatura del objeto. Y la temperatura del objeto siempre va a tender a tener la temperatura del medio. Vamos a hacer uno de temperatura al medio variable, que es el caso 2. T sub m es variable. Entonces, cuando T sub m es variable, pues ahí sí toca hacer el ejercicio completo. O sea, arrancamos desde que escribimos el modelo. Era cambio de temperatura con respecto al tiempo es igual a K por T menos T sub m. Bueno, ¿qué tipo de temperatura al medio? ¿Cómo va a variar? Bueno, vamos a trabajar donde la temperatura al medio varía en función del tiempo. ¿Sí? O sea, vamos a trabajar con temperatura del medio en función del tiempo. Y aquí la idea es que esa temperatura nos las tienen que dar para poder hacer ejercicio. Entonces nos van a dar una función, temperatura del medio. Y lo único que hay que hacer es reemplazar acá, pero esta ecuación diferencial sigue siendo lineal. Lo que pasa es que ahí sí toca hacer el proceso completo de integración. Bueno, entonces para este también tengo uno. Este sí son del libro. Imagino que hasta el taller será. Acá tenemos una temperatura variable. En el tiempo cero, una cubeta sellada que contiene una sustancia química se Profe, sumerge en un baño líquido. ¿Sí, señor? una pregunta, ¿qué ejercicio del libro es ese? Ya le digo, este es el ejercicio 18, página 76. Gracias, profe. ¿Sí? Solo coloqué el numeral A. El numeral B es, utilice una herramienta de graficación para trazar las gráficas. Eso aquí podemos hacer un bosquejo de cómo es la situación. Bueno, dice, en T igual 0, una cubeta sellada que contiene una sustancia química se sumerge en un baño líquido. En la cubeta, la temperatura inicial de la sustancia es de 80 grados Fahrenheit. El baño líquido tiene una temperatura controlada, medida en grados Fahrenheit, dada por, y nos dan la función temperatura al medio, que depende del tiempo. ¿Sí? Entonces acá está el TSUM, donde T se mide en minutos. Suponga que K, mire, y nos están dando el valor de la constante proporcionalidad. Nos dan la constante, nos dan la temperatura al medio, que son dos de las incógnitas. Solo nos quedaría una incógnita. Y para esa incógnita está el dato que nos dan por acá. ¿Sí?
porque en estos ejercicios son de 3 datos. Bueno, suponga que K es igual a menos 0.1 en la expresión 2. Bueno, la expresión 2 debe ser la fórmula. O sea, esto. Antes de resolver el problema del valor inicial, describa con palabras qué espera que suceda con la temperatura TSUM, con esta temperatura en corto y largo plazo. Bueno, aquí lo que me interesa son los datos y ahorita hacemos una gráfica y analizamos un poquito qué es lo que pasa en este ejercicio. Aquí nos hablan del problema del valor inicial, pero sí, o sea, de la familia de ecuaciones hay la que modela la situación. Aquí nos están pidiendo el modelo. ¿Sí? Hay el modelo para la temperatura. Bueno, entonces vamos a reemplazar lo que ya nos dieron. Entonces vamos a reemplazar el valor de K y vamos a reemplazar la temperatura al medio. Y ya podemos iniciar la ecuación. Entonces reemplazando la información nos da dt de T es igual a K, que sería menos 0.1, temperatura T, menos la temperatura al medio. Y la temperatura al medio está por la fórmula 100 menos 40 y a la menos 0.1 T. Listo. Bueno, ¿qué tipo de ecuación? Recuerde, estas son lineales, ¿no? Ecuación diferencial lineal. Eso no ha cambiado. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo que hicimos hace poco. Toca distribuir. Y al distribuir es esta partecita la que pasamos al otro lado. Entonces nos va quedando la forma. Distribuye y paso de una vez. Nos queda más 0.1 T. Y al otro lado de la igualdad nos queda menos, por este menos, queda positivo. La que nos va a quedar toda esta expresión multiplicado por 0.1. Bueno, multiplicar por 0.1 es lo mismo que dividir por 10. Es dividido por 10. Aquí nos va a quedar 10 y aquí nos va a quedar un 4. Que nos queda 10 menos 4 y a la menos 0.1 T. Listo. Ahí está la ecuación lineal. Identificamos el término P, que sería en este caso constante. Identificamos el término F, que sería variable en este caso. Y hacemos las integrales. Bueno, esta lo voy a hacer paso a paso. Integral de P, según la fórmula de las lineales. La integral de P nos daría simplemente 0.1 T. Y también toca hacer la integral grande, ¿no? Integral de E a la integral de P por F. Nos quedaría E a la integral de P, 0.1 T por F. Y F es 10 menos 4 E a la menos 0.1 T. Listo. Acá toca distribuir, ¿sí? Tenemos que hacer la integral de un producto, pero ese producto se deja multiplicar. Y nos va a quedar directo. Entonces esto nos queda 10 veces E a la 0.1 T menos 4 veces, ¿sí? La voy a separar en dos integrales. O bueno, se puede dejar en términos, no, esto se puede escribir en una nomás. Ya hicimos esta parte y ahora en la segunda distribución
las exponenciales se cancelan, ¿no? Y solo nos queda la constante 4. Listo. Esas integrales son directas. Tenga presente que 0.1 es lo mismo que un décimo, ¿no? La integral de este señor es e a la 0.1t dividido por 0.1 o dividido por un décimo. Dividir por un décimo es lo mismo que multiplicar por 10. Y como ya hay un 10, nos va a quedar es un 100. 100 e a la 0.1t. Y la integral de 4, pues 4t. Listo. Por lo tanto, reemplazando en la fórmula de las lineales, nos queda que t es igual a e a la menos integral de p, que multiplica la integral grande. Más la constante de integración c. ¿Vale la pena distribuir o lo dejamos así? Bueno, en este caso sí vale la pena distribuir porque se va a ir una exponencial. Entonces esto nos queda la forma, a multiplicar nos quedaría 100 y luego nos queda la exponencial de una vez por ambos. Aquí voy a escribir primero la c y luego el menos 4t, simplemente para que el signo menos quede en la mitad. Entonces c menos 4t multiplicado por e a la menos 0.1t. ¿Sí? Ya encontramos la solución de la ecuación diferencial, ya llegamos a la familia. Ahora, ¿qué nos falta? Pues encontrar el valor de c. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un dato. Y el ejercicio venía con un dato. Entonces, ¿qué nos decía? Que en el tiempo cero una cubeta sellada contiene una sustancia en líquido 80 grados Fahrenheit. En el tiempo cero, la temperatura inicial es de 80. Cuando T es cero, la temperatura es de 80. Reemplazamos, encontramos el valor de C y tenemos el módulo. Nos quedaría 80 es igual a 100 más C menos A, bueno, si dejemos el 4, 4 por 0. Por E a la menos 0.1 por 0. Entonces, aquí nos da 0. Esta parte es 1. Está fácil despejar la C. 100 pasa a restar. Nos queda menos 20. Y podemos reemplazar aquí el valor por menos 20, el de C. Acá es un menos 20, acá es un menos 4t, podemos factorizar el menos. Y entonces nos queda que el modelo es 100 menos 20 más 4t por la exponencial. Bueno, escrito de esta forma es bonito. Ahora uno podría decir, oiga, esta función será una función creciente, será una función decreciente. Te podría, bueno, analizar un poquito. Va a hacer un análisis así por encima. Si usted dice, aquí tengo una función exponencial con exponente negativo, ¿sí? Este señor a medida que pasa el tiempo, disminuye, ¿sí? Este disminuye, pero esta parte que está aquí adentro, oiga, esto aumenta. Esto disminuye, esto aumenta y a 100 le estamos restando una cantidad que es un producto entre algo que disminuye con algo que aumenta. Si usted multiplica algo que disminuye con algo que aumenta, el resultado, oiga, el resultado depende. ¿Sí? Si aumenta más rápido que lo que disminuye,
entonces este número va a ser grande. Entonces a 100 le vamos a restar algo grande, ¿sí? Pero si disminuye más rápido que lo que aumenta, entonces señor disminuye. Entonces a 100 le vamos a quitar poquito. ¿Sí? Oiga, eso está complicado. Uno dice, pum, se da álgebra y mira la gráfica. Uno dice, ah, ya entendí. Bueno, pero aquí la idea es que usted pueda analizar más o menos como el bosquejo de la gráfica antes de encontrar la solución. ¿Sí? Quiero hacer un bosquejo de la situación antes de llegar al modelo para poder entender cómo es la temperatura acá. Voy a hacer un bosquejo de la situación. Voy a hacer una gráfica. Temperatura, tiempo, temperatura. Bueno, nos dicen que en el instante cero la temperatura es de 80, ¿no? Es el punto de partida, 80. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, voy a hacer una gráfica de esta, un bosquejo de esta gráfica. Esta está sencilla, la temperatura al medio. ¿Sí? A 100 le estamos quitando 40 por la exponencial. La exponencial tiende a hacerse más pequeña. Esta sí es fácil de analizar. Y al ser más pequeña, esto cada vez nos da menos de 40. Entonces a 100 cada vez le quitamos menos. Esa es una función creciente y cuando t tiende al infinito, pues tiende a 100. Entonces voy a hacer la gráfica de t sub m. En el instante cero nos quedaría simplemente 100 menos 40. O sea que la temperatura del medio inicia desde 60. Bueno, lo voy a colocar más abajo para... Esto no es que quede a escala. Y tiende a la temperatura de 100. Entonces tendríamos una curva de este tipo. Esta es la gráfica de t sub m. ¿Sí? No la gráfica de la función t. Gráfica de t sub m. Bueno, ahora para analizar cómo es el comportamiento de esta función sabemos que inicia desde 80, ¿no? Según el dato que nos dieron. Tenga en cuenta que la temperatura del objeto tiende a acercarse a la temperatura del medio. Entonces, cuando arranca el tiempo, ¿qué hace la temperatura? Pues, o sea, la gráfica sería una curva que trata de pegarse a la temperatura del medio, ¿sí? Porque la temperatura del objeto tiende a acercarse a la temperatura del medio. Entonces, la gráfica que nos interesa, lo que haría, su comportamiento sería ir hacia abajo, entonces, ¿sí? A encontrarse con la otra gráfica. Pero la otra viene subiendo. Entonces, lo más probable es que las dos se choquen en algún momento, ¿sí? Se choquen y la otra, uy, me pasaron. Yo tengo que ir donde está la temperatura al medio. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a subir para pegarse nuevamente con esta. ¿Sí? Entonces, así yo me imagino que debe ser la gráfica de la temperatura. Entonces, primero baja para encontrarse con la temperatura del medio, pero la temperatura del medio iba subiendo, entonces se cruzaron en algún instante. ¿Sí? La que esta función, pues en realidad no es una función creciente ni decreciente. Una función que cambia. ¿Sí? Y usted la coloca en la GeoGebra y le tiene que dar algo así. ¿Saben? Ahí está la gráfica. ¿Qué tiene interesante esta función? Bueno, en esta función así lo que vemos en la gráfica es que, mire, oiga, hay una temperatura mínima. Entonces puede ser que un ejercicio puede ser el mismo enunciado, pero que le hagan la pregunta, oiga, ¿en qué tiempo se alcanza la temperatura mínima? ¿O cuál es la temperatura mínima que alcanza era lo que estamos haciendo ahí en ese ejercicio de una poeta?
una sustancia química. ¿Cuál es la temperatura mínima que alcanza la sustancia química? Ese puede ser la pregunta del ejercicio. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Pues encontrar primero el modelo y ya tiene una función para optimizar. Entonces, aquí le están pidiendo mínimos. Eso es cosas que uno ya trabaja en cálculo, ¿no? Encontrar el punto mínimo. Entonces, usted trabaja con la derivada igual a 0, busca puntos críticos, ¿sí? Evalúa y encuentra el valor mínimo. Esas cosas también se suelen preguntar. Bueno, esa es la que tenía con temperatura variable. Hay muchos ejercicios de la ley de enfriamiento de Newton. Por ahí hay otros en donde, por ejemplo, simplemente lo voy a comentar. Esto lo voy a borrar ahorita. Andan por ahí dos recipientes. Uno que está a 0 grados, puede ser centígrados, y el otro está a 100 grados centígrados. En el primero se introduce una barra. Entonces, ¿qué va a pasar con la barra? Pues trata de tomar la temperatura al medio, o sea, empieza a descender a 0, ¿no? Bueno, suponiendo que la barra inicialmente está por encima de los 0 grados. Se deja un tiempo y después de un tiempo se saca y se coloca al otro lado. Entonces, ¿qué va a pasar? Como este señor está caliente, pues la barra se va a empezar a calentar. Esto son dos ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, aquí nos deben dar condiciones iniciales. Aquí nos deben colocar condiciones iniciales. Usted tiene el modelo y nos deben decir, no, después de 2 minutos o algo así se pasa aquí. Usted lo que debe tener en cuenta es que ¿cómo inicia ese señor? La condición inicial de este señor es la condición final de este señor. Hay una relación de los modelos. ¿Sí? Para ahí usted en los ejercicios encontrarán algo así. Esta es una ecuación diferencial a trozos. Tiene dos instantes. ¿Sí? Más adelante vamos a trabajar una ecuación diferencial a trozos. Bueno, esa era la ley de enfriamiento de Newton. Y el otro modelo que tenemos para hoy es el de mezclas. En mezclas vamos a tomar, eso lo voy a explicar con un ejemplo clásico que es, vamos a mezclar agua con sal. En realidad lo que necesitamos son dos sustancias que se dejen mezclar de manera uniforme, ¿sí? De forma homogénea y forman una nueva mezcla, una nueva sustancia. Entonces pueden ser también con gases, pueden ser aire puro con el humo del cigarrillo, puede ser agua con un contaminante. Yo lo explico es con agua con sal. ¿Sí? Y entonces, ¿dónde lo vamos a mezclar? Vamos a mezclarlos en un tanque, puede ser. Vamos a tener un recipiente. Y en ese recipiente puede ser que inicialmente ya contiene algo de líquido acá. Entonces puede haber un volumen inicial. ¿Sí? Y para ese volumen inicial puede ser que al inicio de todo ya estén aquí algunas partículas de sal. Bueno, un poquito de sal. Una cantidad inicial de sal. Voy a anotar acá un X sub 0. ¿Sí? En este modelo de mezcla, hablando de agua con sal, lo que queremos es calcular o determinar un modelo que nos permita calcular la cantidad de sal presente en la mezcla en cualquier instante de tiempo.
Eso es lo que queremos. ¿Cuánta sal hay dentro del tanque? En cualquier instante. ¿Cómo así que en cualquier instante? Es que esto lo vamos a variar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar una entrada. Y en esa entrada vamos a empezar a agregar más agua con sal. O puede ser agua pura. Entonces va a haber una entrada. En realidad podrían haber muchas entradas. Vamos a trabajar solo con una. Luego le agregamos más. Y por aquí abajito vamos a colocar una salida. Salida. Vamos a trabajar algo así. Simple. Pueden haber muchas salidas, muchas entradas, pero simplemente vamos a trabajar con una y una. Entonces aquí la dinámica es determinar la cantidad de sal que hay en el tanque en cualquier instante. Repito, yo le vendo la idea con agua con sal, ¿no? Pero puede ser cualquier cosa que se pueda mezclar. No necesariamente tiene que ser un tanque. Puede ser nuevamente el aire en una habitación que se mezcla con humo. Puede ser un trozo de río en donde va pasando el agua y empiezan a botar basuras contaminantes. Eso se mezcla. ¿Sí? Pues cualquier cosa que se pueda mezclar. Bueno, entonces acá hay que tener en cuenta que la cantidad presente, bueno, para eso vamos a utilizar la letra X. Determine la cantidad de sal. Bueno, X es la cantidad. ¿Sí? Aunque aparte de la cantidad, a veces el ejercicio no, la dinámica no es determine la cantidad, sino determine la concentración. Entonces, X va a ser cantidad. Vamos a utilizar aquí otra letra. B mayúscula para volumen. ¿Sí? Porque aquí entra y por aquí sale, pero puede ser que sea más lo que entre que lo que salga. Entonces el volumen dentro del tanque empieza a aumentar. O puede ser lo contrario, ¿no? Puede ser que salga más de lo que entre. Entonces acá el volumen empieza a disminuir. Entonces también podemos tener un volumen variable. Y vamos a utilizar la letra C, una C mayúscula acá, como para concentración. Entonces a veces la dinámica no es hallar la cantidad, sino hallar la concentración. Hay que tener en cuenta que la concentración es simplemente la cantidad sobre el volumen. Entonces a uno le dicen a veces halle el modelo concentración. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues halle el modelo cantidad. Y cuando tenga la fórmula de la cantidad, la divide en la fórmula del volumen. Porque ambas van a depender del tiempo. ¿Sí? Entonces son los términos para tener en cuenta. Ahora, vamos a construir la ecuación diferencial en este caso. Entonces, ¿a qué es igual X? Nosotros queremos hallar X. Entonces, X, que es la cantidad, pues es una cantidad, voy a llamar X sub E, que es la cantidad que entra, menos la cantidad que sale. Entonces, ¿cuánta sal hay? Pues eso depende de lo que entra y de lo que salga, ¿no? Es la diferencia. Pero hay que tener en cuenta que al inicio ya puede haber una cantidad inicial. Entonces, A más una cantidad que puede haber al inicio.
Entonces esta es la cantidad que entra. Y esta es la cantidad que sale. Y el x sub 0 pues es una cantidad inicial, algo que ya estaba ahí. Bueno, si usted conociera estos tres términos, pues ya tendría x, no tocaría hacer nada, ¿no? Entonces obviamente no nos van a dar esos datos. La cantidad inicial sí, pero la cantidad de entrada y la cantidad de salida no. Entonces aquí nos dan datos que están relacionados con otros términos, están relacionados con volumen, con concentración, con velocidad. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es, esta ecuación la vamos a derivar. Lo voy a llamar 1. Entonces derivando 1 con respecto al tiempo, nos quedaría dx de t es igual a la derivada de x de con respecto a t menos de x s de t, y la cantidad inicial, esa cantidad inicial sí va a ser constante. Señores, constante. Entonces, si la cantidad inicial es constante, pues la derivada vale 0. Entonces, prácticamente de aquí es donde arrancamos, ¿no? Ahora, esta es una velocidad de entrada, esta es una velocidad de salida. Pero estas velocidades no nos la van a dar tampoco. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar regla de la cadena. Este señor, la primera derivada que tenemos ahí, se puede escribir como, aquí lo que vamos a hacer es agregarle un de volumen. ¿Sí? Y a la segunda también le vamos a hacer lo mismo. Profe, ¿por qué no está la cantidad inicial? Porque es constante y le estamos derivando. Ah, vale. Listo. Entonces, al expresar las derivadas de esta forma, entonces aquí que tenemos cambio de volumen con respecto al tiempo. Aquí tenemos cambio de cantidad con respecto al volumen. Esto, cantidad con volumen tiene que ver con concentración. ¿Sí? Cantidad con volumen tiene que ver con concentración. Entonces, acá no podemos hacer un modelo muy general. Toca algo que se pueda controlar, que podemos analizar, que podemos trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estos términos vamos a considerar casi todo constante. ¿Sí? Entonces, esta partecita, esto lo vamos a tomar como constante. Y aquí tenemos cambio de cantidad con respecto al volumen, ¿no? Esto es concentración. Esto es una concentración de entrada. ¿Sí? Y la idea es que no podemos variar todo porque nos quedaría muy pesado para analizar todo. Entonces, por lo general, ese señor va a ser constante. Y aquí tenemos cambio de volumen con respecto al tiempo. Esto es una velocidad. Eso lo vamos a llamar razón, ¿sí? Razón de entrada. Recuerda que la palabra razón tiene que ver con derivada, ¿no? Razón de cambio, tasa de cambio, razón, una velocidad. Y al otro lado, pues también vamos a tener una concentración de salida y una razón de salida, una velocidad de salida. Y entonces vamos a tomar muchos de estos términos constantes. Este constante. ¿Sí? En cualquier momento uno puede decir, no, yo quiero trabajar un modelo donde esa concentración de entrada sea variable. Listo, válido. Pero en lo que vamos a trabajar en esta partecita, en estos ejemplos, vamos a tomar aquí muchas constantes.
Y solo vamos a dejar una parte variable. Esto lo vamos a dejar variable. Y ya con eso podemos trabajar un poquito más fácil. Pero tenga presente, ¿no? O sea, usted puede encontrar ejercicios donde uno dice, no, yo quiero que lo que sea variable se encuentre aquí y lo otro sea constante, ¿no? O sea, lo típico, lo clásico es dejar este término variable. Y lo otro constante, entonces solo nos centramos en esta partecita. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos va quedando la ecuación? De x de t es igual a la constante c sub e, constante r sub e. Voy a cambiarle aquí el orden. R sub e, c sub e. Razón de entrada, concentración de entrada. Menos razón de salida. Y este señor, el c sub s, que ese sí es variable, ¿no? Si es variable, debe tener la fórmula. Ah, ¿cómo es la fórmula de ese señor? Yo quiero conocer la fórmula. Hay que tener en cuenta que en los enunciados nos tienen que dar este numerito, la razón de entrada, la concentración de entrada, la razón de salida, ¿sí? Entonces, estos ejercicios tienen bastantes datos. Bueno, entonces vamos a analizar la parte de la concentración de salida. Según la fórmula de la concentración es cantidad sobre volumen, ¿sí? La concentración de salida, esto es importante porque este X, lo que sale es lo que hay, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay? Pues mire cuánto sale. Lo que sale es lo que hay, entonces por eso coloco la X. Este es nuestro objetivo, hallar el X. Y aquí está el volumen. El volumen puede ser variable, ¿no? Entonces, para el volumen, bueno, esta es la fórmula. Lo que necesito ahora es la fórmula del volumen. ¿Cómo varía el volumen? Pues el volumen inicialmente, debe haber un volumen inicial, ¿sí? Al cual le agregamos, ¿sí? Le sumamos, le restamos, ¿sí? Le agregamos algo que es un volumen variable. Ese volumen variable depende de la rapidez con la que entra el líquido y con la rapidez con la que sale, ¿sí? La razón de entrada y la razón de salida. Es la diferencia entre esos señores, multiplicado por el tiempo. Entonces eso es razón de entrada menos razón de salida multiplicada por tiempo. ¿Sí? Entonces, este volumen lo podemos reemplazar acá. Y este señor lo podemos reemplazar acá. Palabras más, palabras menos, nos queda el de x de t es razón de entrada por concentración de entrada menos razón de salida multiplicada por x sobre volumen. Y ahí aparece nuestra ecuación. Esta es la ecuación diferencial para trabajar. ¿Qué tipo de ecuación es? Una ecuación diferencial lineal. Aquí solo son lineales. Ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Este señor hay que escribirlo al otro lado y ya no es colineal. Bueno, ahora para analizar. Cuando a uno lee en el Profesor, problema, una pregunta. sí señor, O sea, siempre nos van a dar esas tres constantes y esa variable. bueno, eso es lo que vamos a mirar. Ahora para analizar. Cuando empieza uno un ejercicio, en los datos nos tienen que dar la razón de entrada, concentración de entrada, razón de salida, volumen inicial. Entonces, 1, 2, 3, 4 datos. Eso para resolver la ecuación. Ahora, tenga en cuenta que esta es una lineal, ¿no? Cuando usted resuelve la lineal, aparece la constante de integración, ¿no? Y tiene que encontrar entonces la solución al problema del valor inicial. Entonces, 4 datos más otro dato para la constante de integración. 5 datos. Oiga, ese dato es lo que uno llama, para ese dato usted necesita la condición inicial, ¿no? Y la condición inicial, pues, hace referencia a la cantidad inicial de sal que hay presentes en el tanque, ¿no?
En estos ejercicios hay que tener cuidadito con el juego de palabras. Acá hay una palabra que lo cambia todo. Puede ser que en el tanque, por ejemplo, en un inicio, el tanque contiene agua pura. Allá le están dando información. Si el agua es pura, ¿cuánta sal contiene inicialmente? Cero. 0, muy bien. ¿Sí? Entonces ahí tengan cuidado con la palabra pura, ¿no? Puede ser que cuando empiece a entrar líquido, lo que entre es agua pura. Entonces, si solo está entrando agua pura, pues eso quiere decir que la concentración inicial, la concentración de entrada es 0, ¿no? Porque la concentración es cantidad sobre volumen. ¿Cuánta sal entra? Ah, no, 0 sobre el volumen. ¿Sí? Entonces, ojo con la palabra pura. Uno la puede encontrar en un tanque de agua pura o puede ser que lo que está entrando sea simplemente agua pura. A concentración 0. Bueno, cosas para tener en cuenta. Por aquí tengo un ejemplo bonito. Este tiene todo un poco. Bueno, hay que saber sacar la información. Un tanque de 400 galones contiene inicialmente 100 galones de salmuera, o sea, agua mezclada con sal, la cual contiene a su vez 50 gramos de sal. Entra salmuera cuya concentración es de 1 libra de sal por galón a razón de 5 galones por segundo. Y la salmuera mezclada en el tanque se derrama a razón de 3 galones por segundo. ¿Sí? Cuando dicen se derrama es lo que sale. ¿Qué cantidad de sal contendrá el tanque cuando esté lleno de salmuera? ¿Qué cantidad de sal tendrá cuando esté lleno? Ah, el tanque se va a llenar. Por eso nos están dando este primer dato. Tanque de 400 galones. ¿Sí? Esos 400 galones es la capacidad del tanque, ¿no? Es el máximo volumen que puede guardar. Entonces, cuando se llena, pues se llene cuando esté al tope, con 400 galones de salmuera, ¿no? Bueno, vamos a empezar a sacar información. Entonces, necesitamos razón de entrada, necesitamos concentración de entrada, necesitamos razón de salida, necesitamos también un volumen inicial, necesitamos una cantidad inicial. La cantidad inicial es para encontrar la constante de integración, ¿no? Eso es lo que necesitamos. ¿Sí? Y el primer dato que nos dan no es ninguna de las anteriores, ¿no? 400 galones hace referencia a la capacidad del tanque. Entonces, capacidad del tanque es de 400 galones. Listo. Contiene inicialmente 100 galones de salmuera. ¿Ese 100 galones qué es? ¿Cuál de esos datos que necesitamos tiene unidades de galones? ¿Los galones para qué son? El volumen Entonces, inicial, profesor. muy bien, para volumen. Volumen inicial, 100 galones. La cual contiene a su vez 50 gramos de sal. Gramos de sal.
Eso serían unidades ¿para qué? La cantidad inicial. Cantidad inicial, muy bien. Y ojo acá, ¿no? La cantidad inicial está en gramos. Y por lo general uno trabaja... Ah, mire, ahí habla, en el ejercicio habla de gramos. Bueno, voy a colocar acá, ¿no? 50 gramos. Pero más adelante nos dan un dato que está en libras. Entonces hay que hacer conversión de unidades, ¿no? Ahí todos deben de trabajar con el mismo idioma. Bueno, entonces ya gastamos los 50. Entra salmuera, ¿sí? Están hablando de la entrada, cuya concentración, bueno, aquí nos quedó fácil, 1 libra de sal por galón, ¿sí? Cantidad sobre volumen, ¿no? Concentración de 1 libra. Concentración de entrada, 1 libra, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos un conflicto. Hay un dato que está en gramos y el otro está en libras. Vamos a trabajar en libras, entonces esos gramos toca transformarlos a libras, ¿no? Hay que hacer conversión. ¿Cuántos gramos hay en 1 libra? Pregunta. 453. 453. Hay otra conversión que la de tienda, ¿no? ¿Cuál es la de tienda? Medio kilo es 1 libra. 500 gramos. 500 gramos es 1 libra, ¿no? Pero en realidad es 453, ¿fue que me dijo? Sí, señor, 453. 453. Listo. Es un dato curioso, dato para tener en cuenta, ¿no? Cultura general. Bueno, ya gastamos la libra de sal por galón a una razón. Bueno, aquí apenas porque es que nos están hablando justo con los nombres que estamos utilizando, ¿no? A veces no le dicen a uno razón, sino le dicen velocidad. O una velocidad de 5 galones por segundo. Entonces, 5 galones por segundo. Entonces, el tiempo aquí se está midiendo en segundos, según lo que nos están dando. A menos que nos den ahora un dato que esté en horas. Y dice, aquí también hay conversión de tiempo. Bueno, y la salmuera mezclada en el tanque se derrama, ¿sí? Empieza a salir a una razón de 3 galones por segundo. Razón de salida, 3 galones por segundo. Ya tenemos los datos. Y nos hacen una pregunta. Pregunta. Ojo con la pregunta, ¿no? Recuerden que para las preguntas, eso igual que las preguntas tienen que ver con las variables que estamos trabajando, ¿no? Entonces, preguntas. Tenemos tiempo y tenemos cantidad. ¿Qué cantidad? Nos están preguntando cantidad. ¿Qué cantidad de sal contener el tanque cuando esté lleno de salmuera? Entonces, si nos preguntan X, nos tienen que dar T. El problema es que yo no veo que aquí nos digan cuánto tiempo es. Entonces, no nos están dando el tiempo, pero nos deben dar información para ese tiempo. ¿Sí? Algo para poder encontrar T. Y eso que no están dando es la capacidad. Ahí es donde vamos a utilizar este dato, ¿no? Claro, cuando el tanque se llene, eso debe ocurrir en algún tiempo. Entonces, cuando esté lleno, vamos a encontrar este tiempo. Además, la capacidad habla del volumen y el volumen depende del tiempo. Entonces, ahí es donde vamos a utilizar esto. Entonces, recuerden que la fórmula del volumen es razón de entrada, volumen inicial más un volumen variable que es lo que entra, lo que sale, multiplicado por T. Eso lo podemos reemplazar de una vez. Volumen inicial, 100. Diferencia en lo que entra con lo que sale. 5 menos 3, 2. ¿Sí? De ahí es donde vamos a encontrar el tiempo. Además, podemos hacer eso iniciando de una vez. Capacidad máxima del tanque, 400, ¿no? Entonces, 400 igual a 100 más 2T. 100 pasa a restar, quedaría 300, dividimos en 2, eso nos da 150. Entonces, no nos dieron directamente el tiempo, pero sí nos dieron un dato
para encontrar ese tiempo. Entonces ya tenemos el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿quién es X cuando esté 150? Yo creo que aquí lo más interesante no era tanto la pregunta, sino, o sea, no es tanto de quién es X, sino, oiga, ¿cómo encuentro el T? Porque esa pregunta es simplemente evalúe la función, ¿no? Cuando tenga el modelo. A mejor dicho, ya decimos la parte complicada. No, mentiras, todavía falta hacer las integrales. Bueno, vamos a nuestro modelo y reemplazamos todo, ¿no? Vuelvo a escribirlo. De X de T, igual. Razón de entrada, concentración de entrada, menos razón de salida, concentración de salida. Bueno, la concentración de salida sí voy a escribir la fórmula. X sobre volumen inicial más razón de entrada menos razón de salida multiplicado por tiempo. Listo. Vamos a reemplazar los datos. Nos queda de X de T igual. Razón de entrada 5. Cuando uno está reemplazando, no le coloca ahí las unidades. Concentración 1. Bueno, vamos a escribir el 1. Menos razón de salida 3. ¿Sí? X sobre volumen inicial 100. Más, bueno, ya tenemos la fórmula del volumen. 100 más 2T, ¿no? Más 2T. Listo. ¿Qué tenemos acá? Estamos trabajando en mezclas, una ecuación diferencial lineal. ¿Qué hay que hacer? Tomar lo que tiene la X y pasarlo de este lado. Y ya, nos quedó lineal. Bueno, ahí vamos a reescribirla para que quede la forma lineal de X de T más 3. Voy a dejar la X un poquito apartada para que se pueda identificar quién es P. 100 más 2T igual a 5. ¿Sí? Entonces, dejando la X un poquito apartada, aquí sí se ve, este es P, este es F. ¿Sí? Lo bonito de la parte del modelamiento es que por lo general cuando usted ya tiene la ecuación aquí armada, resolver la ecuación es, pues uno siempre, bueno, por lo general siempre salen integrales sencillas. Esa es la ventaja del modelamiento. Las integrales son sencillas. Bueno, integral de P. Integral de 3 sobre 100 más 2T de T. Oiga, aquí quiero hacer algo. Abajo podemos sacar factor común 2, ¿no? Un medio, bueno, y arriba el 3. 3 medios de T. Y abajo nos queda, voy a cambiar el orden, T más 50. Lo mismo. Esa integral es, o sea, es prácticamente directa, ¿no? Esto es 3 medios, logaritmo natural del valor absoluto. Bueno, no es necesario el valor, las barritas. Así nomás. Estaba fácil. Y ahora vamos a hacer la integral grande. Integral de la integral de P por F. E a la integral de P. 3 medios logaritmo de T más 50. Multiplicado por F. F es la constante 5. Voy a escribir aquí el 5. Entonces sacamos ese 5. Y bueno, E con logaritmo se pueden cancelar siempre y cuando tomemos ese 3 medios y lo pasemos a exponente. ¿Sí? Vamos a hacer eso. De paso vamos a sacar ese 5 que está dentro de la integral. Nos queda 5 y nos quedaría T más 50 elevado a la 3 medios. Listo. Esa integral es directa, ¿no?
Eso es integral de a la 3 medios, es a la 5 medios, ¿sí? Sobre 5 medios. Dividir por 5 medios es lo mismo que multiplicar por 2 quintos. Y afuera hay un 5. A eso nos queda 2. Ah, y lo que está dentro es t más 50. Listo. Ahí está la integral. Por lo tanto, nos queda que x es igual a e a la menos integral de p. 3 medios logaritmo de t más 50. ¿Sí? ¿Qué multiplica a la integral grande? Lo cual nos dio 2 t más 50. Más la constante c. Bueno, aquí nuevamente podemos operar exponencial con logaritmo siempre y cuando tomemos este señor, el menos 3 medios, y lo pasemos de exponente. Aquí nos va quedando que x es igual a t más 50 elevado a la menos 3 medios. Y eso multiplica a 2 por t más 50 a las 5 medios más c. Bien. ¿Vale la pena distribuir? No, porque no se va a cancelar acá el t más 50, ¿no? Y va a quedar 2 veces. Ah, sí, está bien. Por mucho escribirlo abajo dividiendo. Lo voy a dejar así. ¿Qué falta? Encontrar el valor de c. Entonces, ahí viene la parte de la condición inicial. Entonces, condición inicial. Pues en el tiempo cero, la cantidad es de 50 gramos. Y 50 gramos equivale a 400.53 libras. No, 400.53 no sé, gramos equivalen a una libra, ¿no? Toca hacer conversión. Una libra equivalen a 453 gramos. Ay, sí, aunque se queda más fácil trabajar con la conversión de tienda. Entonces aquí lo único que hacemos es una libra es 453 gramos. Gramo con gramo se va y nos queda en términos de libra. ¿Sí? Y uno reemplaza. Y haya el valor de C. Entonces X es 50 sobre 453 y el tiempo es 0. Nos quedaría 50 a la menos 3 medios que multiplica a 2, 50 a la 5 medios más C. Y ahí se puede encontrar el valor de C. Este señor pasa con exponente positivo. Ah, y lo puedo operar 1 con 50. Quedaría 50 por 50 a la 3 medios, es 50 a la 5 medios. 50 a la 5 medios. Y este señor pasaría a restar. Y ese es el valor de C. Ya uno mete esos datos en la calculadora y que la calculadora le diga cuánto es. ¿Sí? Esa partecita la dejo a ustedes. Entonces, reemplazan aquí el valor de C y recuerden que hay una pregunta, pero en la pregunta nosotros ya hicimos la parte interesante, ¿no? Les falta responder la pregunta. Y esa pregunta simplemente es evalúe la función, ¿no? Entonces ya cuando usted tenga el modelo, cuando reemplace el valor de C, ya tiene la función. La pregunta es, ¿quién es X cuando T es 150?
lo que uno normalmente en cálculo 1 le llama evaluación de funciones. Evalúe la función para t igual a 150. ¿Sí? Ahora, algo más. ¿Qué tal el ejercicio fuera sido no encontrar la cantidad, sino encontrar la fórmula de la concentración? ¿Sí? Hay el modelo concentración. Dice, fácil. Porque acá cuando usted encuentre, cuando reemplace el valor de C, tiene el modelo de X. Usted lo único que tendría que hacer es tomar este modelo y dividirlo por volumen. El volumen es 100 más 2T. Entonces, este señor dividido por 100 más 2T es el modelo concentración. ¿Sí? Es más, uno puede encontrar ejercicios donde la condición inicial, así como para confundirlo un poquito, no se la den para la cantidad, sino para la concentración. Si usted conoce la concentración inicial, conoce la cantidad inicial. Y viceversa. Bueno, pues vamos a dejar hasta ahí. Tengan en cuenta la palabra puro, ¿no? Agua pura, entra agua pura, en el tanque que hay agua pura, entonces ahí algo vale cero, ¿no? Lo que hay que tener presente. Vamos a dejar hasta ahí.